Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero igualmente no jugamos un mal partido, no jugamos a nuestro nivel, el nivel que estamos acostumbrados, pero creo que también en parte de eso fue por la exigencia que ellos nos pusieron. Se nota que se prepararon para presionarnos en la salida y eso forzó nuestros errores, pero al final tuvimos esa oportunidad de empatar y rescatamos el punto que tuvimos. Si algo te deja tranquilo seguramente es la capacidad que tuvo el equipo de reaccionar 2 veces cuando estuvo abajo. No, me preocupan muchas otras cosas, ni pensé en eso. Charlamos ahora un rato, imagino que vamos a hacerlo de vuelta porque no hay otra manera de hacerlo que al corto tiempo por partido contra Libertad y tenemos que corregir algunos errores muy bisoños y algunos otros muy graves que cometimos ahí. Chiqui, pocas veces te vemos protestar el trabajo del árbitro, pero al final tuviste conversar. ¿De qué conversaste con Carlos? No protesté, solamente pedí una explicación. Creo que yo tengo derecho, yo soy parte del espectáculo, soy el entrenador de uno de los equipos y solamente consulté por qué los 3 minutos. Yo quería creía que podíamos jugar más tiempo de descuento por lo que acabo de decir, por las interrupciones que hubo durante el partido. Y él me dio una explicación que me convincente y solamente eso, fue totalmente en un tono de respeto a mi consulta y la respuesta de él también. ¿Y el cuarto árbitro? El trabajo que está ahí permanentemente molestando a los técnicos. Sí, a veces un poco exagerado, pero nada que molesta un poco así como decís, pero nada que interfiera mucho en el trabajo.